pues vamos a dar continuidad a nuestro estudio. Shabbat Shalom. Chicos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Estamos aquí en medio de la comunidad, en este mismo formato que hemos tenido durante estas semanas, que es el de la sobremesa. Proverbios 28, y vamos a estudiar del 1 al 14. Del 1 al 14, ¿vale? Y vamos con el primero de los proverbios. Me dio la tarea de que en este capítulo, y yo creo que es como lo vamos a ir haciendo en todos los demás, bueno, ya lo que nos falta, porque nos falta casi nada, nos falta el 28, el 29, el 30 y el 31, y se acabó el libro de Proverbios. Porque fíjense que me dio la tarea de buscar algunas palabras en específico con respecto al hebreo, porque eso nos da mucho más luz, porque eso podemos entender mucho mejor cosas. Entonces, Proverbios 28, verso 1 dice: los malvados huyen aunque nadie los persiga, pero los justos tienen la valentía confiada de un león. ¿Cómo dice sus versiones? El malvado huye aunque nadie lo persiga, pero el justo vive confiado como un león. Ok, ¿alguna otra versión que diga alguna cosa distinta? Los perversos huyen. Vale. Perdón, Sandra, ¿qué leí? ¿Traducción viviente? La de arriba. A ver, la mía es de versión internacional. Los perversos huyen aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. Vale. Me acuerdo claramente, y no sé si me estoy equivocando, pero la Reina Valera... Así tengo que la reina. A ver si me pueden decir qué dice la Reina Valera. Vale. Huye el impío. Exacto. Que nadie lo persiga. Esta versión es... El justo está confiado como un león. Exactamente. Me gusta mucho esa versión, aunque no es la más adecuada, porque ya saben que Reina Valera tiene lo suyo. Pero me gusta porque tiene la palabra ahí, ¿no? Que dice, en el mío dice los malvados. Pero si te das cuenta, no es tanto un tema de ser malvado o no, sino es un tema más bien de impiedad de lo que estamos hablando. ¿Qué es la impiedad? ¿Se acuerdan qué es la impiedad? ¿Alguien que pueda decirme qué significa o qué es la impiedad? Alguien sin piedad. Bueno, es la falta de piedad. ¿Ok? Y la piedad, ¿se acuerdan que habíamos determinado que era? Y decíamos que Pablo le dijo, o Saúl le dijo a Timoteo, ¿no? Que ejercitara la piedad. La piedad, sí. Porque el ejercicio físico es bueno, ir al gym es bueno, pero es mejor ejercitar la piedad. ¿Qué es la piedad? ¿Se acuerdan qué dijimos que era la piedad? ¿Alguien se acuerda? Era un cúmulo de cosas. Es la virtud del amor del Señor. Claro. Es el amor del Señor. Claro, pero ojo, ¿cómo se manifiesta una persona piadosa? Teniendo misericordia, compasión, humildad, paciencia, mansedumbre, los frutos del... El fruto del Ruach HaKodesh, ¿no? Claro, el Ruach HaKodesh y su fruto es la manifestación clara del hombre pío, ¿vale? Del hombre piadoso. Entonces, el hombre impío, ¿qué será? Todo lo contrario a ello. Entonces, el hombre que vive de impiedades o que vive conforme a la impiedad, en mi versión dice malvados, ¿no? En otros dice perverso. Pero la realidad es que eso no es otra cosa más que solo el resultado de ser impío, ¿no? Y dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. En el hebreo, fíjate, enfatiza en el temor interior, culpa, hacer huir al impío. El justo, dice, tiene confianza como un león. Así es como diría en el hebreo, ¿no? Pero fíjate cómo dice que el hebreo enfatiza en el hecho no tanto de la impiedad como en la culpa, bueno, que es lo mismo, ¿no? Y el temor. ¿Se acuerdan lo que hablábamos hace rato de los hermanos de Joseph? ¿Qué tenían los hermanos de Joseph? Culpa. Y también tenían miedo.
porque estaban inseguros realmente de lo que podía suceder, tenían temor verdaderamente de lo que podía suceder, porque la culpa los perseguía. ¿No es cierto? Ahora, si hubiera estado ahí su padre, Jacob, ¿cómo hubiera sido su actitud? ¿De alguien de culpa? No. Adolorido por la falta de su hijo, ¿no? Pero en Jacob no había culpa, porque no había mentira, porque la mentira venía de parte de sus hermanos, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿cómo hubiera sido, cómo se hubiera visto Jacob junto a sus hijos como un león? Seguro, que nada teme. Por eso dice un león, porque en realidad está haciendo las veces de alguien que es completamente seguro. Yo les pongo como comentario, la conciencia es un arma muy poderosa, muy poderosa, de la cual Adonai ha provisto a cada hombre. La conciencia es un arma poderosa, que tal y como dice Shaul en Romanos, ¿qué hace la conciencia? Justifica o reprende. Hombre, sí, te redarguye, ¿no? La conciencia te redarguye. Pero ese redarguir significa que será o para justificarte. ¿Y qué significará justificarte? Darte a ti la razón de lo que estás haciendo o reprenderte. No, lo que estás haciendo no va por ahí. No es así. No deberías estarlo haciendo. ¿No? La culpa, fíjate, esa es la conciencia, arma poderosa. Porque si nosotros sabemos deshacernos de la culpa, no nos hará daño. No sufriremos los embates de la culpa, de la culpa, claro. Pero no podemos hacerlo esto si no es a través de la conciencia. La culpa, el temor interior y la inseguridad acompañan al malvado siempre. Mira, por más que tú veas seguro a un malvado, siempre habrá culpa, siempre habrá temor, siempre habrá inseguridad. Siempre. ¿No? El justo al contrario. ¿Cómo es el vivir del justo? Andamos libres. Exactamente, con confianza, en rectitud, sin culpa, sin miedo. Eso es lo que pasa siempre. Hay un dicho en México que siempre se dice mucho. Mi madre no me va a dejar mentir. Y dice que el que nada debe, nada teme. También se dice en todos lados. ¿Eh? Bueno, en México es muy común, ¿no? El que nada debe, nada teme. Pero el que debe, todo teme. Se esconde. Porque el impío huye. El huye, se esconde sin que nadie lo persiga. Muchas veces vamos viendo cómo nosotros mismos y nuestra conciencia nos reprende y huimos nosotros mismos, ¿no? Sin que haya razón alguna. Entonces, nosotros debemos ser como el león, seguros. Por eso dice la palabra que seamos irreprensibles delante de los ojos de nuestro Creador. Amén. Dice el 2. Cuando un país está en rebelión, tiene muchos gobernantes. Pero con un hombre de entendimiento y conocimiento, su estabilidad perdura. Mira, no vamos a dar ejemplos de gobiernos ni de presidentes en este mundo, porque honestamente no podemos estar seguros de que esos presidentes y esos gobiernos sean lo que dicen ser o seguirán siendo lo que son. Pero muchos países actualmente que gozan de una gran estabilidad han tenido mucho tiempo un mismo presidente, en donde los países son posibles la reelección y todo esto, ¿no? Y ¿sabes? Se refiere a eso. Un hombre que es correcto, ¿no? Trae seguridad. El hebreo literalmente dice, por la rebelión de la tierra. Ojo, ¿la tierra se puede rebelar? No. Pues no hay rebelión en la tierra. ¿Cómo se rebelaría en la tierra? Por la rebelión de quien vive en la tierra. Muchos son sus príncipes. Ahora, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel tenía solo a un rey? ¿Y no era de carne y hueso? ¿Su rey era quién?
Yeshua. Yehoshua, bueno, Hashem, sí. Hashem era su rey, exactamente. El creador era su rey, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el pueblo? Se llenó de corrupción, ¿no? Se llenó de rebelión. ¿Y qué dijo? ¿Queremos un qué? Un rey. Queremos un rey. Y el Señor dijo que les iba a dar un rey. ¿Un rey conforme a qué? Como el que ellos, conforme al corazón que ellos tenían y como lo habían pedido. Un rey humano. Un rey lleno ¿de qué? De defectos, de carácter, de problemas, de la misma circunstancia caída que cualquier ser humano. ¿No? Exactamente. Y entonces llegó Saúl. Y mira lo que terminó Saúl. Pero después llegó ¿quién? David. ¿Y qué pasó con David? Que fue diferente a... 53 años estuvo como rey en Israel. Y durante ese tiempo Israel gozó de seguridad, de paz. Bueno, de paz para ellos, no porque tuvieran paz, porque sí que hubo guerras contra pueblos. Pero el pueblo podía sentirse seguro, el pueblo podía sentirse en armonía con su gobernante. Porque un hombre entendido, y cuando nosotros escuchamos un hombre entendido, no se trata de un hombre entendido en la guerra, o de un estadista, o de el mejor político, ¿no? O del mejor economista, no. ¿Entendido en qué? Entendido en Hashem. Temeroso, exactamente. Fíjate, un gobierno corrupto, un liderazgo que no busca lo bueno o el andar conforme a la voluntad del Eterno, sino sigue sus intereses propios y de otros, termina siendo, o sea, porque los intereses de quien está gobernando deberían ser los intereses de a quien gobiernan. ¿No es cierto? Todo presidente, sus intereses deberían ser darle a su pueblo lo que necesita. ¿Pero es así? No. El que es y gobierna correctamente buscará lo que el pueblo necesita, ¿no? Sino por el contrario, llevan la opresión, ¿no? Llevan el vivir en inseguridad, ¿no? Sin confianza, en temor, exactamente, gracias. Ahora, la sabiduría y el buen gobierno traen libertad, ¿no? Cierra si quieres, ciérrale, porque sí está medio... El ruido está medio rarillo, es que está lloviendo bastante fuerte. La estabilidad de una comunidad, les pongo yo aquí, dependerá de la rectitud de sus líderes y del juicio o del buen juicio del pueblo. No todo es sus líderes, ¿eh? Mira, yo me acuerdo, con mucha vergüenza lo voy a decir, yo me acuerdo en México, cuando se contrató a uno de los mejores alcaldes del mundo para solucionar el problema de la Ciudad de México, de corrupción, de delincuencia y de todo lo que habían. Este hombre agarró y dijo, no puedo hacer absolutamente nada, ¿no? Mira, Pilita está, Shabbat Shalom Pilita, estaba malita la Pili, está en casa, pero está atenta al estudio, Shabbat Shalom Pili. Y Pili se va a acordar, ¿no? Cómo que mandaron traer a un gobernante de otro país, a un alcalde específicamente de otro país, que había solucionado específicamente de la ciudad de Nueva York todos los problemas y erradicado todos los problemas. Y él, cuando empezó con su trabajo para lo que lo habían contratado, tuvo que decir, la realidad es que no puedo hacer nada. ¿Pero cómo no puede hacer nada usted? Si para eso fue contratado. Dijo, no, porque el problema que tiene su país son sus gobernantes. La corrupción de su país no está en las calles, está en sus oficinas, está en sus ministerios, está en su policía. ¿Te imaginas que te digan eso? Bueno, señor Giuliani, muchas gracias. Vayas a su casa, le dijeron, y le pagaron todo su dinerito. Porque
Cuando un pueblo permite, ¿no?, que sus gobernantes sean... Porque yo te voy a decir algo, ¿no? Cualquiera puede decir, no, es que el gobierno que tenemos es malísimo. Pero ¿y qué tal la gente que está en los ministerios? ¿Qué tal la gente que está en los departamentos, que hacen su trabajo? De ellos también depende. Y ellos también son pueblo. ¿No es así? Dice el 3, cuando un pobre oprime a los pobres, escucha esto, cuando un pobre oprime a los pobres, es como lluvia devastadora que no deja pan. ¿Cómo dicen sus versiones? El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Exactamente. ¿Alguna otra versión por ahí? El pobre que oprime a los pobres es como la lluvia torrencial que destruye la cosecha. Exacto. Así es. Que destruye la cosecha. Fíjate, dice Pili, ¿no? Que la corrupción es la mayor de los problemas y el mayor de los problemas y cánceres de todo país, ¿no? Pero fíjate, cuando un pobre oprime a otro pobre, es como la lluvia devastadora que destruye las cosechas. Claro, no deja pan porque no deja nada. Cuando un hombre sin entendimiento ni temor a Adonai llega a tener poder, se vuelve una calamidad. ¿Se acuerdan lo que pasó con Saúl? ¿Cuál fue el problema de Saúl? El rey Saúl. ¿Era codicioso? No era codicioso porque no tenía que codiciar, ¿sabes? No había tanto como para decir codiciar. Quería tener el poder, sí, pero ya lo tenía porque era el rey. ¿Qué pasaba ahí en el corazón de él? Él quería darse la gloria a él. ¿Cómo? Se sentía superior que Dios. Así, quería sentir la gloria a él, no. Así es. Él dejó de darle gloria a Dios para sentirse superior a Dios. ¿Cómo se llama eso? Orgullo, soberbia, altivez. ¿Sabes a qué condenó a Israel? Condenó a vivir tiempos duros, difíciles y muchas batallas perdidas, ¿no? Cuando un pobre oprime a los pobres, es como lluvia devastadora. Cuando un hombre porque no es solo pensar en pobreza económica, sino espiritual, estar lejos de Adonai. Cuando alguien que está lejos de Adonai llega al poder, se vuelve una calamidad. Hay un refrán en el mundo que dice, el que no tiene llega a tener. ¿Qué dice el refrán? ¿No se acuerdan? Ese es su refrán según la calle, ¿no? El que nada tiene y llega a tener, loco se quiere volver, ¿no? El que no tiene nada y apenas le dan un poquito. Siempre en México decimos, ¿no? Que se subió un ladrillo. No subió a nada a ningún lado, se subió un ladrillo y ya siente que está por encima de todo el mundo. Y cuando te subes a un ladrillo, es terrible, porque si tú eres pobre y se te ocurre subirte un ladrillo, crees que estás por encima de los otros pobres. Y entonces te vuelves atroz y calamidad. Porque la verdadera pobreza, y necesitas, si me regalas un poquito de agua, porque la verdadera pobreza, les pongo yo aquí, la pobreza de ese hombre no tiene nada que ver con lo económico, sino con lo espiritual. Y cuando el hombre no tiene a Hashem, puede ser como lluvia que destruye. ¿No? Como ahorita, bueno, esta lluvia no destruye, pero exactamente. ¿Mande? Hombre, quiero que recuerdes lo que pasó, no sé, ¿en dónde? Hombre, los huracanes, por ejemplo, ¿no? Destrucción brutal por lluvia, ¿no? A nosotros nos tocó vivir en Veracruz, en un lugar donde había un terrible bajo nivel de agua y llovió en horas lo que tenía que llover un año entero y mi casa quedó 3 metros bajo el agua. Sí, literal. Mi coche me acuerdo que se le veía nada más así la parte del techito porque estaba todo sumergido.
Entonces, ¿no? El verdadero problema de este hombre es espiritual. Y cuando el hombre no tiene a Hashem, destruye. ¿No es cierto? Entonces, bueno, el que sigue, el verso 4 dice, los que rechazan la ley, y ojo, escucha, pongan atención, los que rechazan la ley, alaban a los malvados. ¿Cómo? A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo que si yo rechazo la ley, estoy haciendo alabanza a los malvados? Te vas a dar cuenta que sí. Pero sigue el versículo, pero los que guardan la ley luchan contra ellos. Vale. En el original no dice ley. ¿Qué dice en el original? Torah. Literal, la palabra que aparece ahí, gracias. La palabra que aparece ahí es Torah. Ya hablamos la semana pasada de lo que significa Torah. La instrucción. ¿No? Aquí no está hablando de leyes seculares del hombre. Como el hombre que no guarda la ley de su país, la Constitución de España, la Constitución de el Perú, o de México, o de Ecuador, o de Yugoslavia. No. Le está diciendo que los que no guardan Torah alaban a los malvados. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la única forma en la que te puedes dar cuenta que estás pecando? Dice el apóstol Shaul, y de ahí se han agarrado un montón, para decir que la Torah es muerte. ¿No? La letra mata, dicen por ahí, ¿no? La Torah es muerte. ¿Por qué es muerte? La interpretación está equivocadísima, ¿no? La Torah da evidencia al pecado y el pecado, el resultado del mismo, es muerte. Entonces, para aquel que es expuesto por la Torah, por la ley de Dios no me gusta, porque expone mi pecado. Ahora, ¿cómo? O sea, Shaul lo dice, lo que dio a luz al pecado, ¿qué fue? ¿Qué dio a luz al pecado? La Torah. La Torah. ¿Por qué? Porque la Torah lo expuso. ¿Cómo voy a saber yo qué es codicia si la Torah no dice no codiciarás? Porque la Torah dice no codiciarás. Yo hoy sé que codiciar es pecado. Si la Torah dice que no haya fornicación, ningún pecado sexual sería perseguido si no existiese la Torah. Muchos agarran y te dicen, bueno, es que los 10 mandamientos, los 2 mandamientos que el Señor puso. Pero no se dan cuenta que para poder cumplir cualquier mandamiento hay que observar toda la Torah. Y por eso Pablo dice, o Shaul dice, si tú te vuelves observante de la Torah y de un mandamiento, tendrás que obedecerlos todos. Claro, ¿hay algún problema en ello? ¿Tenemos algún problema por observar la Torah? Los que hoy día observamos la Torah. Guía para nuestra vida. ¿Sabes? Hay un cerco de seguridad. No como los que los judíos hicieron, porque los judíos hicieron sus famosos cercos de seguridad, que fueron poner reglas sobre reglas sobre reglas para no caer en pecado. No. ¿Mande? Como dijeron que el Shabbat va a ser el día domingo. Hombre, eso es una falta, ¿no? Porque estás quebrantando la Torah. Estás yendo en contra de la voluntad del Eterno. Pero la Torah te da libertad. Siempre lo hemos dicho aquí. Nunca hemos sido tan libres como cuando hemos estudiado la Torah. Como cuando hemos observado los mandamientos del Eterno. Porque hoy sé por dónde no debo andar. Si yo llego a Brasil y no tengo un mapa y no tengo instrucciones, cuando menos me doy cuenta voy a estar en medio de una favela. ¿Y sabes lo que le pasa a los que llegan a las favelas? Mueren. Gracias. Porque mueren.
Por falta de instrucciones. Las favelas, los barrios más bajos de Brasil, los más bravos que te puedas imaginar. Y te matan, porque te matan. Bueno, ni los peores de México son así como esos. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú decides no observar la Torá, te vuelves un cómplice de los malvados. Porque el que no observa la Torá es el que anda conforme a sus emociones, conforme a sus concupiscencias, conforme a su pecado. Oh, no, yo sí cuido, yo sí guardo, yo sí observo, pero no conforme a la voluntad del Eterno. Y te vas a dar cuenta que cuando te vuelves permisivo, empiezas a dejar de andar conforme a la voluntad de Adonai. No lo invento yo, lo dice el hombre más sabio del mundo, el hombre que fue más sabio del mundo, Shlomo. Salomón. Salomón pidió sabiduría. Claro, y el Señor le dio sabiduría. ¿Vale? Hombre, se confundió y se perdió como cualquier hombre. Pero a la hora de que escribió esto, lo hizo inspirado por el Ruach HaKodesh. ¿No? Los que guardan la Torá son aquellos que luchan contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los malvados. Pero, ¿sabes? A mí me gusta pensar que no contra los hombres malvados, sino contra tus malvados instintos, contra tus malvados deseos, contra tu malvada carnota. ¿No? ¿Es así? ¿No es cierto? Sí. Si no tienes herramientas para luchar contra tu propia carne, ¿cómo vas a luchar? ¿Cómo puedes decir, esto es pecado, esto no le agrada al Señor? Observando la Torá. Observando toda la Torá, no el buffet de lo que tú quieras observar. Porque el buffet de la Torá no está disponible más que para el impío, más que para el que decide andar conforme a sus instintos, conforme a lo que le agrada y desea. No voy a festejar las fiestas porque eso es de los judíos. ¿Y dónde dijiste que es de judíos eso? ¿Dónde escrito está que es de judíos? Si es la ley que se le fue dada en el monte Sinaí a Moshe. Y que para acabarla, ¿no?, fue entregada a una multitud tan mixta que había tanto judíos como efraínitas, como... Bueno, efraínitas no, todavía no. Me estoy equivocando, ¿no? Efraín todavía no existía. Pero sí con todas las demás tribus. ¿Judíos? Sí, estaban todas las tribus. ¿No? Y es mentira, sí estaban los de Efraín. Claro que sí. No solamente la tribu de Judá, estaban las 12 tribus ahí, y había una multitud mixta ahí, de hombres de todas partes, cananeos, egipcios, cusitas, de todos lados habían. Que habían escuchado y que habían entendido y que habían sido esclavizados también por los egipcios y que cuando vieron la oportunidad de salir, escucharon y salieron. Y muchos de ellos se volvieron tan fieles que se volvieron líderes de sus propias tribus. En el original sí que dice Torah, Sí que dice Torah. Todo aquel que rechaza la Torah busca vivir conforme a sus deleites, aunque me digan que no es cierto. Aunque me digan que son los hombres más guardadores de toda, aunque no es cierto. Tu deleite es no guardar Shabbat, porque quieres hacer cosas en Shabbat que no van conforme a la voluntad del Eterno. No me digas que tu deleite es el Señor, porque no guardas la Torah del Señor. Tu deleite es seguir comiendo lo que te gusta comer. No puedes decir que estás en la voluntad del Eterno cuando no decides y actuar conforme a lo que dice la Torah que hay que hacer. ¿No es cierto? Todo aquel que ande sin Torah anda conforme a su carne. Inclusive si eres religioso. Ya que en nuestra carne siempre buscaremos hacer conforme nuestra voluntad y no la del Señor. Y fíjate lo que les pongo yo aquí. Inclusive escapa a nuestra vista.
inclusive sin intención de ir contra la voluntad del Elohim. No lo sé, yo hago como me apetece. Pues eso está en contra de la voluntad del Eterno. Es que a mí me dijeron en mi iglesia que esto era así. Sí, pero se equivocaron. Y es de sabios reconocer que se equivocaron, y es de sabios ir en pos de la instrucción magna. No, es que ¿cómo puedo saber que lo que me estás diciendo no es lo que dice? Pues ve al original. Al original en griego y al original en hebreo. ¿No? Porque igual lo que te estoy diciendo yo es una interpretación mía, ¿no? Pues no. Por eso decidí poner lo que en el original dice. Torah. ¿No? No así los que abrazan la instrucción del Creador. Buscarán hacer conforme a la voluntad del Eterno y harán las obras que Adonai demanda. La diferencia moral, ¿no? Perdón, no la estoy leyendo tan mal, es que traigo este ojo mal, de verdad. La indiferencia moral o la apostasía. ¿Sabes qué es la apostasía? ¿Sabes qué es una apóstata? Todo aquel que va en contra de lo que el Señor enseña. Sí, pero después de haber escuchado, Eso. después de haber estado, O sea, eso después de haber compartido. Es, que no hace una es ser voluntad. necio, porque aún conociendo la verdad no la quieres. Así Claro, que ya pero escuchaste, el siguiente paso a la necedad es ir en contra de ello. apostasía. Y se conoce como apostasía. El apóstata es el que va en contra de la voluntad del Eterno, pero ya no solamente como algo que no quiere hacer, sino como para hacer guerra en contra de. ¿Me entiendes? Dice Pili, es la luz en las tinieblas de este mundo, la Torah. Así es. No hay más. ¿No? Y se puede observar, como bien lo dice Pili, gracias Pili, ¿no? Porque dice, y se puede observar, pero de nada sirve que tú lo observes si no la aplicas y no la pones por obra. De nada sirve ser un cabezón. Siempre he pensado a las personas que tienen mucha Torah en su cabeza, pero que no ponen por obra nada, que les pesa tanto la cabeza que andan rebotando de pared en pared, de lo pesada que está su cabezota, sin control alguno. Es lo mismo que dijiste desde en la mañana, Hombre, en el estudio. claro, Se anda como en el mundo como si nada pasara. si se anda como en el mundo, como si nada sucediera, pues eso da evidencia de que observas, pero no aplicas. Vivimos en tinieblas. Realmente. O viven en tinieblas los que así andan, ¿no? No digas vivimos porque pasó, madre. ¿Cómo que vivimos? El mundo. Nosotros andamos conforme a la voluntad del Eterno, madre, por Dios. Entonces, Digo, estoy pero hablando en... claro, o sea, en el- se está refiriendo al hecho de decir en el mundo entero como tal, ¿no? No que uno ande en tinieblas. No, Estamos tratando de ser diferentes. así es. La apostasía conduce al mal. Quien ama la ley divina, la Torah, se opone a la corrupción. Se opone al mal. ¿No? Ahora, ojo, no confundas tolerancia con aprobación de la injusticia. Podremos ser tolerantes. Mira, hace poco le decían a David, ¿no? Un amigo que le preguntó, ¿no? Le dijo, oye, y ¿tú qué piensas de el tema de la homosexualidad? ¿No? Es un tema áspero, difícil o no. A mí no me resulta tan difícil, pero de explicarle, inclusive a alguien que tiene o que vive esa circunstancia, ¿no? Y entonces le decía, ¿no? Mira, la realidad es que nosotros no tenemos nada en contra de ellos. La tolerancia que nosotros podamos tener con respecto a ellos es completa. Pero no creas que eso es aceptación. Porque muy simple es decir, estás fuera de diseño, ¿no? Fuera del diseño original. Hombre, tú quieres permanecer ahí, yo te respeto y tolero porque es tu decisión. Pero no creas que apruebo, Estoy de acuerdo. que yo, no, de acuerdo no estoy. Sí, por eso Pero- no creas que estoy de acuerdo. Pero tolero, exactamente, pero tolero por amor, por respeto, ¿no? Por, como dice la palabra, benignidad, ¿no?
La fidelidad requiere discernimiento. Pero ¿sabes algo? No solo discernimiento, sino resistencia. Acuérdate que esta no es una prueba de velocidad, brother. Esta no es una carrera de velocidad. No es quien llegue más rápido, sino quien resista. Que persevera hasta el fin. Así es, haciendo lo que el Señor le ha llamado y mandado a hacer. ¿No es cierto? Ahora, cualquiera te puede decir, no, es que lo que el Señor me mandó a hacer es ser un evangelista. Llevar el evangelio a todas las naciones del mundo. Vale, muy bien. Eso es lo que el Señor te ha llamado a hacer. Perfecto. Esa es tu misión. Perfecto. ¿Y cómo la vas a hacer sin guardar Torah? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué vas a llevar? ¿Qué evangelio vas a llevar? No pones por obra lo que tienes que hacer, porque ¿qué evangelio vas a llevar? Dice la Pili, gordura espiritual. Claro, obeso espiritual, ¿no? El 5 dice, los malvados no entienden la justicia. El mishpatim, ¿no? El proceso. Pero los que buscan a Hashem la comprenden plenamente. ¿Cómo dice su versión? 5, ¿no? Sí. Los malvados no comprenden la justicia, pero los que siguen al Señor la entienden a la perfección. Hombre, dice exactamente casi igual que lo que tengo yo. Y luego ahí va pegado una de Corintios 15. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Así es. Exacto, muy bien. ¿Otra versión que tengan por ahí? Los hombres malos no entienden el juicio, más lo que buscan a Jehová. Entienden todas las cosas. Mas los que buscan a Adonai entienden todas las cosas, ¿no? Colaborar con el mal ciega, más bien no ciega, quita la inteligencia, afana el espíritu y corrompe todo discernimiento. Pero buscar a Hashem abre la comprensión espiritual para vivir vidas provechosas. ¿No es cierto? Cuando buscamos las cosas de Adonai, se afina nuestro espíritu. ¿Por qué? Ané, cuando un piano está desafinado, ¿cómo suena? Horrible. ¿Y cómo es que deja de sonar mal? ¿Cuándo lo qué? Cuando lo afino yo. Cuando lo afinas. Así es. Cuando un corazón está afinado a la voluntad de Adonai, ese corazón está en armonía, en orden y camina conforme a su voluntad. ¿No es cierto? Les pongo yo aquí. Más allá de lo moral, no así quien va en pos de su carne. Porque, ojo, no estamos hablando de moralidad solamente. Cuando estamos afinados a la voluntad del Eterno, no se trata solamente de ser personas moralmente correctas. Porque al día de hoy la moralidad está perdida. O sea, la moralidad no alcanza. La moral de hoy no tiene nada que ver con la moral de hace 20 años. Pero no tiene absolutamente nada que ver con la moralidad de hace 30, 40. Es más, si tú ves la moral de hace 70 años, ya no hay nada que hacer. Nada que hacer. Entonces, por eso no se trata de la moral, porque la Torá, la palabra del Eterno, es la misma hace 20, 30, 70 o 1000 años. 1000 años. La Torá es la misma. ¿Me entiendes? Entonces, no tenemos que vivir conforme a la moral del hombre, conforme a la moral humana. Porque quien va en pos de su carne, sus deleites, placeres y deseos, ¿no? Esos, los que andan así, serán los que el enemigo usará, escúchame bien, para llevarte a sus pies. ¿Por qué? Porque te verás expuesto.
¿No? Mas los que buscan a Hashem la comprenden plenamente. ¿No? Primera de Corintios 15:33. Primera de Corintios 15:33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahora, ¿de qué costumbres está hablando aquí la Escritura? Primera de Corintios, ¿qué? 15:33. 15:33. 15:33. ¿De qué costumbres está hablando aquí? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías, los que te dicen, ven, vamos a hacer lo que no es lícito. Ven, vamos a fumar. Y vamos a fumar algo más allá de solo cigarrillos. Ven, vamos a tomar alguna sustancia que nos ponga happy verde. ¿No? No, es que sí es, ¿no? Por desobediencia también. Ven, vamos a hacer... No, pero es que mi madre dijo que no. Vamos a hacer... robar, delinquir, no pasa nada, desobedecer simplemente. ¿Sabes? Las buenas costumbres de las que habla aquí es la Torah. Hacer conforme a la voluntad del Eterno. Y eso se ve corrupto cuando nosotros tenemos malas compañías. Nos corrompemos. ¿No es cierto? Amigos, familiares, inclusive doctrinas, inclusive iglesias. Tristemente. Mejor es ser pobre y caminar con integridad que ser rico y torcido en sus caminos. Mejor es ser pobre y caminar en integridad que ser rico y torcido en sus caminos. ¿Es cierto, no? ¿Cómo dicen sus versiones? ¿Las 6? Sí. Es mejor ser pobre y honesto que ser rico y deshonesto. Claro. El término integridad traduce a la palabra tom, así como suena. Y la palabra tom en hebreo se tiene que traducir como rectitud interior, como todo lo que es bueno a los ojos de Adonai. Hay algo que yo siempre digo, y es ser benigno. Ser benigno es el que hace el bien, y no sin mirar a quién. Bueno, también, ¿no? Pero eso es ser benigno. Mejor es ser pobre en las cosas materiales, ¿no? Que ser rico, o más bien, mejor, les pongo, lo voy a leer tal cual es. Mejor es ser pobre en lo que a cosas materiales concierne y ser rico en lo espiritual y alineado al camino de Hashem, que con gran abundancia, pero de camino a la muerte eterna, trácatelas al Seol. ¿No es cierto? Mucho dinero, muchas mujeres, mucha alegría, muchos coches, mucho esto, mucho lo otro. Y en el último día, como decimos en México, te cargó el payaso. ¿No? Y el payaso burlón, que es el peor. Pues no. Mejor será, ¿sabes qué? Tener poco, pero alineado a la voluntad del Eterno. Mateo 6:33. Mateo 6:33. ¿Quién lo va a leer? Fuerte, ¿eh? Mateo 6:33. Mateo 6:33. Sí. Por lo tanto, El reino de Dios y su justicia. busquen Busquen el reino de Dios y su justicia. primeramente Por añadidura, primeramente. el reino de Elohim y su justicia. Todo vendrá por Y todas estas cosas le serán añadidas. Haz lo que te corresponde hacer.
Vive conforme a su voluntad. Y Él se encarga de darte lo que tú necesitarás. Pero es que yo quiero un Lamborghini, Señor. Sí, claro. Claro, un Ferrari, ¿no? Sí, tú quieres un Ferrari. ¿No quieres un pavo también? También. ¿No? No hace falta un Ferrari. No hace falta un Lamborghini. Lo que hace falta, ¿sabes qué es? El amor. Tener un corazón que camine conforme a la voluntad de No Adonai. quiero nada, ni quiero que no la Le tira a Javi. Exactamente. Ya lo tiene, ya lo tiene. Entonces, en el original, perdón, no, vamos al 7, porque todavía no lo vemos al 7. Quien guarda la ley, Sí, quien guarda la ley. otra vez dice Torah ahí, en el original, es hijo prudente, pero quien se junta con glotones, deshonra a su padre. Ahora, ¿qué dice en el original para la palabra glotones? Porque esa es la que me brinco a mí. No es comida, no. Exactamente. Soleilim es la palabra en hebreo. Dice, los jóvenes que obedecen la ley son sabios. Los que tienen amigos desenfrenados traen vergüenza a sus padres. Dice el tuyo desenfrenado, ¿no? Vale, pues esa versión está más cercana, mucho más cercana al original, no, al original. ¿Por qué? Porque la palabra solelim alude a personas disipadas o viciosas, ¿no? Desenfrenadas. Desenfrenadas, sin límites, sin frenos, haciendo conforme a su ¿qué? Conforme a su carne, conforme a sus deseos. Los jóvenes que obedecen la ley son sabios. Los que tienen amigos desenfrenados traen vergüenza a sus padres. Fíjate, ¿no? Desenfreno. Pues sí, así es. No es que sea solo un comilón. No, no se trata de comilones. Se trata de desenfreno. ¿El comilón qué hace? Hasta saciarse, ¿no? Bueno, pues estos, los que andan en desenfreno, hacen lo mismo. No se sacian con nada. Y nunca es suficiente. ¿Y sabes cómo yo le llamaría? Como decía hace rato Pili, ¿no? Glotones espirituales, ¿no? No tienen criterio, dice, y denota que dejan convencer. Bueno, es que ese era el comentario anterior, ¿no? ¿Sabes yo cómo les llamaría? Perezosos espirituales. Porque el perezoso espiritual es el que no lucha en contra de su carne. No pasa nada, no pasa nada. El perezoso espiritual no hace nada por vencer su carne con el espíritu. Ya no hay ese arrepentimiento, no hay Su espíritu está flojo. Pero ¿quién está bien? mal, voy a pedir perdón. ¿Quién está bien dado? La carne. ¿No? Como quien es llevado por el viento. Fíjate, en las versiones, cuando miras lo que significa esta palabra, dice que como el que anda en el viento, ¿no? Como una hojita que anda ahí, ¿no? Sin control. ¿Tú has visto una hoja que anda en el aire? ¿Tú has visto que la hojita haga el movimiento que quiere hacer y vaya donde quiera? No, la hojita es movida por el viento. Como parecido al cuando dice cuando una persona no está cimentada en la roca que es Yeshua, aunque pase un río, aunque pasen olas, aunque pasen mareas, está Cuando está montado en la roca, no pasará nada. Pero el que está montado sin cimiento alguno, se lo llevará la corriente. La corriente de este mundo te llevará. Y te digo algo, te va a llevar a donde no quieres ir. Y vas a terminar mal. Este terminará por deshonrar a su padre. Terminará por deshonrar, que es peor todavía, al Creador, a Hashem. Porque quien guarda Torah vivirá en justicia, en prudencia y rectitud, siendo de gran honra y loor a su Señor. Qué curioso, ¿no? Que nos ha estado tocando puras cositas con respecto a Torah, ¿no? Quien multiplica sus riquezas mediante intereses o usura,
las acumula para el que se apiada de los pobres. ¿Qué entendemos? A ver, díganos su versión. ¿Cómo dice su versión? Sí, voy a buscar una versión de esas raras aquí. Los ingresos que se obtienen por cobrar altos intereses terminarán en el bolsillo del que trata bien a los pobres. Ok. Otra versión. El que aumenta su riqueza por interés y usura, la recoge para el que se apía de los pobres. Ok. Otra versión dice, ¿no? Lo que es la Nestlé Adam, ¿no? Dice, cualquiera que se haga rico cobrando intereses y ganancias, lo estará ahorrando para alguien que es bondadoso con los pobres. ¿Cómo entienden esto? Hay en muchas, y Eclesiastés, el Señor, Salomón también habla en Eclesiastés. Es una, yo no sé, pero yo lo he visto mucha, hasta en mi vida lo he visto. Esto habla con lo económico que uno pueda tener, ¿no? Que cuando nosotros sabemos que si lo tenemos, no solo económico la vida, ¿no? Pero lo económico lo tenemos por lo primero porque nos ha dado el Señor. Y el que si tú ya has recibido, pues tú también no te obliga a dar, porque tú eres el Señor, eres el dueño del oro y de la plata. Cuando hay entendimiento lo vas a entender, pero cuando no hay entendimiento solo vas a acumular y acumular y acumular. Y eso también es pecado delante de Dios, claro. Porque acumulas y ves a tu alrededor que se necesita y no hay ese corazón piadoso de dar. Entonces lo podemos guardar y a mí me recuerda mucho a mí cuando en ese tiempo hay la familia en Moisés, hubo una familia, un hombre con 2 hijos. Ellos acumularon las primeras cosechas, tenían que llevarlo al Señor a Cán. Entonces ahí me recuerda mucho porque, y en mi vida también, porque no está mal tener planes, no está mal tener sueños. No está mal. Inclusive riquezas, no está mal. No está mal tener incluso riquezas. Lo que está mal es lo que Él te da, porque Él te da vida cada día cuando abres los ojos. Él te da vida para que uno pueda trabajar, para poder tener cubiertos nuestras necesidades, a los que Él nos ha dado, nuestra familia. Pero Él también te dice en su palabra lo que tú tienes que hacer. Claro. Que a muchos no les gusta escuchar la palabra diezmar. Es muy aparte, pero eso es para aquel que ha entendido su palabra. Claro. Porque podemos acumular, yo he visto casos así, se acumula, incluso dejando, no de comer, pero incluso dejando cosas que no está mal, que también dice que lo hagas, que comas, ¿no? Y luego ese disfrute que tú no lo has hecho, lo va a disfrutar otro, claro. Que tú te has destinado contigo mismo por hacer el dinero, sí. en tu Dios, por más que escuchemos la palabra, porque eso pasa, porque ¿quién de nosotros dice que mañana vamos a estar con vida y con nuestra vida? Claro. ¿Cuántas veces no los padres hacen un montón de cosas que jamás disfrutaron y los que terminan disfrutando es alguien más? Hombre, no está mal eso, pero... No está mal, pero no disfrutando con los tuyos. Pero fíjate, aquí hay un término que se sale un poco de esto porque dice las riquezas mediante intereses o usura. ¿Qué significa? Cuando tú prestas y le pides más. Sí, cuando tú estás cobrando intereses, cuando tú estás haciendo... Pero es que esto tiene una razón de ser, porque fíjate, ¿no? Yo les pongo, el sentido de este versículo va en función de aquel que piensa que abusando del que necesita, ¿no? A través de la usura logrará prontas riquezas, ¿vale? Muy bien, hasta ahí vamos bien, ¿no? Y en el sentido natural es así. Pero en el espiritual, en la proporción que abuse del pobre, este que es pobre recibirá el favor y la provisión espiritual de parte de Adonai. ¿Sí estamos entendiendo? Sí. No en lo natural,
sino en lo espiritual. Mira, cada que una persona es oprimida y machacada, esa persona que está sufriendo una injusticia, el Señor pagará por él. ¿Estás entendiendo? Cuando tú haces algo que es injusto en contra de un justo o de un pobre, ¿sabes quién va a terminar pagando? ¿O quién te va a terminar haciendo justicia y cobrándote y ajustándote las cuentas? El Señor. Y en la medida que se te ajuste a ti las cuentas, ese que fue oprimido será bendecido en lo espiritual. ¿Sí entendemos esa parte? Quien multiplique por intereses, su usura, su riqueza, lo acumula para los pobres, pero no en este mundo. No significa que todo lo que hizo el señor Gates, no vamos a decir nombres, solo apellidos, no, en el mundo, en las atrocidades y barbaridades que se han hecho, después alguien se va a quedar con toda su riqueza porque él murió. No, sino que en la medida que él fue injusto, hizo daño y malversó y dañó, en esa misma medida a los que dañaron. Así como será su riqueza de él en lo material, así será la riqueza de esos en lo espiritual, en la vida eterna. ¿Entendemos? Recuerda, las promesas de abundancia no son para este mundo caído y corrupto, sino para el mundo venidero. A nadie le gusta escuchar esto, ¿eh? Yo nada más veo cómo toda la gente se cara cuando les hablo de esto, ¿no? No, es que no se trata de la riqueza, pero es que el Señor prometió. Sí, pero no te prometió para este mundo. Claro, porque es bonito saber y decir, es que yo tengo un papá en el cielo, que es el dueño del oro y de la plata. No tendría por qué no darme dinero. Sí, no te va a dar dinero. Olvídate del dinero. Su bendición no se trata de dinero. Su bendición no se trata de bienes. Porque mientras más bienes tienes, más corrupto eres. Más te corrompes y más te alejas de él. Ahora, que el Señor transforma tu corazón, que te hace caminar conforme a su voluntad, y el Señor empieza a proveer. Ay, papá. Porque sabe ya también cómo vas a... Porque ya hay un corazón que sabe responder. ¿No es cierto? Mira, yo a más de uno aquí les puedo preguntar. Si antes, cuando todavía estabas en el mundo, el Señor te hubiera hecho multimillonario, ¿qué hubiera pasado contigo? Estaríamos perdidos. Sí. Es que yo veo las caras todas y digo, no estaría aquí. Igual ni vivo estaría allá. También sentiría Flotando. No, quién sabe, igual ni muchos de nosotros ni vivos estaríamos. ¿No? Porque la maldad del hombre así es. porque hasta dice que el peor de todos los males. Claro, el origen, la raíz y fundamento del mal del hombre es la riqueza desmedida. El dinero que se convierte, y no solo el dinero, sino el saberte poderoso, el saberte rico, ¿no? Por eso decía de que era bien difícil que el rico entre en el... Claro, que cualquier rico entre al reino de los cielos, ¿no? Claro, porque para él, para un rico, el Dios de él es el dinero. Claro, mira, y esto que a veces la gente no lo entiende, porque no comprende y no ha escudriñado la manera de cómo era en aquellos días. En aquellos días, el único que podía tener acceso a sacrificios para el perdón de pecados era quien tenía animales para sacrificar. Para poder comprarlos. Hombre, o tenía animales o dinero para comprarlos. Pero si tú eras pobre, no tenías derecho ni la posibilidad de los sacrificios. Entonces, tú no estabas tan cerca de Dios. Y el que tenía mucho dinero, propiamente, mira qué torcido, podía comprar su salvación, literalmente, pagando muchos sacrificios. Y por eso el Señor le dice, tu dinero no vale nada, brother. Véndelo todo y sígueme. No lo hace y se va. Y por eso todos los demás dicen, ¿y entonces quién podrá salvarse? Si solamente los que tenían dinero podían salvarse, porque los sacrificios pagaban, no habían entendido nada. ¿Me entiendes? Las promesas no son para este mundo, sino para el venidero. 9. Y eso nos aterriza bien bonito. Bien bonito, Te vas a aterrizar firme. Si alguien aparta su oído para no oír, es que, de verdad que, mira,
Es de Adonai esto, ¿eh? Es de Adonai esto. Era el que seguía y es el que tenía que ser estudiado. Si alguien aparta su oído para no oír la Torá, su oración también será abominable. ¿Cómo dice el dicho? Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Exactamente, pero decíamos, ¿no? Que las oraciones de quien ignora la voluntad de Adonai no llegan ni al techo. En el verso 9. En el verso 9 de nuestro texto base, que es Proverbios 28. ¿Vale? Si alguien aparta su oído para no oír la Torá, escucha bien lo que va a decir aquí. Su oración también será abominable. ¿Sabes cuál es la palabra que se ocupa para eso o cómo se traduce? La palabra en hebreo es toeva. ¿Ok? Toeva. Para abominable, que debería traducirse, escucha esto, es que es brutal. Repugnante. Repugnante, ¿sabes? Entonces tendremos que traducir como: si alguien aparta su oído para no oír la Torá, su oración será repugnante. ¿Qué te da repulsión? A ti, en lo físico, ahorita, ¿qué te da repulsión? ¿Qué te da asco? Porque la repulsión es una especie de asco. Cuando algo es repugnante es porque sientes una repulsión. Las ratas. Las ratas, muy bien. A mí las cucarachas, por ejemplo. Imagina que esa misma sensación que tú tienes, ay, Dios mío, ay, Señor, es la que, mira, no lo digo yo, lo dice la Escritura, por Dios. Y que vayan al original y lo busquen, porque fue lo que yo hice. La oración de que no guarda Torah es repugnante. ¿Duro? Sí. Difícil de entender también. Pero es la verdad. Porque aquel que va y ora y se presenta delante del Eterno, haciendo conforme a su voluntad y no la de Él, ¿cómo crees que sea? ¿Cómo crees que es esa relación? Las mamás que tienen hijitos, ¿no? Piensen en sus hijitos. Hijo, vas y haces y deshaces y el niño viene y te dice: hice lo que se me dio la gana. A la forma que yo quise y si te gusta, ¿eh? Esto es repugnante, ¿sabes? Va a dar claro, te da repulsión, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Ignorar las instrucciones del Creador invalida nuestra relación con Él. Escucha esto. Invalida nuestra relación con Él. Por más que pienses que estás yendo, o andando en su camino, sus obras de justicia, piedad y misericordia, eso es repugnante a los ojos de Elohim, pues resulta en hipocresía y orgullo. Ay, Dios mío. Observa en tu interior qué está pasando, ¿eh? Porque igual y si quieres no guardar Torah, pero quieres seguir teniendo una relación con el Señor, termines siendo repugnante. Ay, ay, ay. Bueno. Estaba leyendo un poquito lo que estaba poniendo Piri ahí, ¿no? Lo que pasa es que no leo conforme va poniendo, entonces ya cuando leo ya pasó. Entonces, las oraciones de quien ignora la voluntad de Adonai, como hemos dicho muchas veces, no llegan ni al techo. Ni al techo llegan. No pasan del techo, rebotan ya. Bye. ¿Qué van a llegar? La piedad verdadera y sincera requiere obediencia. Primera de Juan 2:4. Lo leímos la semana pasada y qué duro nos pegó esto, ¿no? El que dice que yo lo conozco y no guarda su Torah es repugnante al Señor. Es mentiroso y la verdad no está en él. Es repugnante al Señor. Ya. Ahora, no es lo mismo decir, no, es que yo estoy practicando conforme a su voluntad, pero me equivoco.
tengo todavía errores, tengo todavía compulsiones hacia cosas, pero estoy luchando en contra de ellas y sé que un día, así como dice la Escritura, 7 veces cae el justo y un día ya no se volverá a caer y ya dejará de caerse porque 7 veces se levanta, porque eso es lo que significa. El 7, acuérdense que es el número que habla de... No, es que eso es lo que te cuentan en las iglesias siempre. Claro, a mí también hace muchos años. No. Mira, cuando se refiere a un número de perfección, no significa que esté perfecto, sino que es algo que se refiere que tiene principio y fin. Y por eso está completo. Principio y fin. ¿Me entiendes? Y cuando dice 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará, significa que su caer dejará de ser un día. Porque dejará de pecar y dejará de caer. Y por ende también dejará de tener que levantarse, porque se quedará sin caer yo más. ¿Me entiendes? La verdadera piedad y sincera manera de andar requiere obediencia. ¿Amén? Así que no todo el mundo dijo amén. Claro, pues hombre. No, pero sí, amén. El 10 dice, ya vamos a acabar. Ya falta menos. Los que extravían a los rectos por caminos malos caerán en su propia fosa. Pero los íntegros heredarán el bien. Los malvados pueden aparentar buscar honor, pero en realidad se están autodestruyendo con sus propios actos. ¿No es cierto? Los malvados pueden estar haciendo cosas para su supuesto bien, pero al final terminan destruyéndose a sí mismos. Ahora yo les pongo aquí, no te dejes engañar por la apariencia externa. Las consecuencias del pecado trascienden a lo espiritual. Salmo 10, verso 2. Salmo 10, verso 2. Leo yo para irnos rápido. Con arrogancia persigue el malvado al indefenso, pero se enredará en sus propias artimañas. Qué duro, ¿eh? Pero es cierto. Proverbios 5:22. Al malvado lo atrapan sus malas obras. Ay. Las cuerdas de su pecado lo aprisionarán. Mira, los que hemos estado en el mundo andando conforme a los deseos de nuestra carne, andando conforme a las malas obras, entendemos perfectamente esto. ¿Cuántas veces no te viste atrapado por tus propias malas obras? ¿Cuántas veces no te viste preso y reventado por tu propio pecado? ¿No es cierto? Y no había gozo. Y terminaba mal. La cosa, muy mal. Filipenses 4:8. Y fíjate, la cura de esto es esto que vamos a leer ahorita. Filipenses 4:8. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, piensen en eso. Y no en su concupiscencia. Mira, ¿cuántas veces si yo hubiera conocido al Señor en mi pasado? ¿Cuántas veces no debería haber salido yo de cosas terribles en las que estuve, de haber escuchado esto? De haber buscado cosas que me dieran virtud. De haber con mi actuar, haberle dado gloria al Eterno. Bueno, vamos a los últimos, ya el último jalón, ¿vale? El último jaloncito. El rico se considera sabio, pero el pobre, que es entendido, lo escudriña. ¿Cómo dicen sus versiones? ¿Cómo dice su versión por ahí? Estamos en el 11, ¿no?
Fíjate, yo tengo otra versión ahí que dice, los ricos se ven a sí mismos como sabios, pero los pobres con inteligencia pueden verlos como son en realidad. Ay, ay, está buena esta, ¿eh? 11, ¿no? El 11. El rico es sabio ante sus propios ojos, pero el pobre que es entendido lo sondea. Lo sondea, ¿no? Lo escudriña. Dice que ve la realidad. Los ricos se creen sabios, pero no pueden engañar a un pobre que tiene discernimiento. Ándale, mira, esa está buena, ¿eh? Qué buena está esa, ¿eh? Porque el rico es rico y sabio o poderoso en que tiene, en que compra. Puede obtener todo. Pero ¿sabes? El pobre que se las sabe todas, porque tiene discernimiento de parte de Adonai, no se deja engañar con facilidad. O sea, como se dice en el mundo, ¿no? No te la compran fácilmente. No se lo compra. Y no se lo compra porque, ¿sabes qué? Escudriña, examina, los mira tal cuales son. A mí no me engañas, brother, ¿no? Tu dinero a mí no me engaña. Tu posición a mí no me engaña. Tu estatus no me engaña. Lo que tú dices ser que eres no me engaña. Lo examina profundamente, lo discierne con agudeza, les pongo yo aquí. La riqueza en manos del hombre natural sin discernimiento es como fuego que se inflama en autosuficiencia. ¿Y sabes cómo? En autodestrucción. Mas la sabiduría puede encontrarse en los humildes que piensan con claridad, con libertad, con discernimiento. Pues la riqueza y sus efectos no nublan su entendimiento. Proverbios 30. Proverbios 30 y verso 8 y 9. Dice mi versión, llévate lejos de mí la falsedad y las mentiras. No me des ni pobreza ni riqueza, solo concédeme comer mi ración. No sea que me sacie y reniegue de ti diciendo, ¿quién es Adonai? O termine en la pobreza y robe deshonrando así el nombre de mi Señor. ¿Cómo dice sus versiones? Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. Así no es. sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Señor. Amén. Proverbios 30, 8 y 9. Dice el verso 12. Ya vamos a acabar. Vamos a leer hasta el 14. ¿Vale? Cuando los justos triunfan, hay gran gloria. Pero cuando los malvados se levantan, los hombres se esconden. La palabra gloria en el original ahí se tendría que traducir como honor público. No solo de alegría, ¿no? No solo cuando triunfan como hay gran gloria, como alegría, sino como honor público, como posición, ¿me entiendes? El carácter del gobernante determina el bienestar del pueblo. La justicia trae alegría, ¿no es cierto? La opresión, sufrimiento. Participa en la vida pública buscando liderazgos justos, que donde te toque estar, hagas lo que es correcto en la voluntad del Eterno. Si eres puesto en lo poco, sé fiel para que el Señor pueda ponerte en lo mucho. Si te pusieron sobre lo mucho, pues sea aún más fiel, para que entonces tu liderazgo sea de fruto, de justicia, de bondad, ¿no? Y entonces sirvas o estés al servicio verdaderamente del Eterno. Amén. El que encubre sus pecados
no prosperará. Pero el que los confiesa y los abandona, hallará misericordia. ¿No? Ese es el versículo que la Rosita nos andaba dando con todo últimamente, ¿eh? Con todo. El que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y lo abandona, hallará misericordia. Fíjate, en hebreo, Yatisla, dice la palabra, no, Yatislia, perdóname. Que es lo mismo que prosperar, avanzar, salir adelante, ¿no? Y misericordia, Rahem, es esa compasión entrañable de parte del Eterno. El que encubre su pecado no prospera, ¿sabes? No avanza, no camina, no puede seguir adelante. Pero el que lo confiesa y lo abandona, porque, ojo, tú no puedes andar confesando tu pecado 20 veces y seguir pecando 45 más. ¿Qué sentido tendría? Pero todo aquel que confiesa haya misericordia. ¿No? Así es, dice Rosita, dice Pili que el pecado nos alcanzaba. Pues sí, sí que nos alcanzaba. Les pongo yo aquí, la ocultación del pecado conduce a estancamiento. El arrepentimiento y la confesión abren paso a la restauración. Sé honesto contigo mismo y con Dios. El arrepentimiento real transforma. Transforma. ¿Vale? Sé congruente. Esto va pegado con lo que has leído en Salmos 32:5. Léelo, por favor. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Amén. Así es. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Adonai. Dice el 14. Pero el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Cómo dice su versión? Cuán aventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón, sí, caerá en el infortunio. Bueno, Mío. a ver, dime. Bendito los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directos a graves problemas. Así es. Fíjate cómo dice esta versión, ¿eh? Benditos los que siempre respetan al Señor, pero los obstinados terminarán en gran tribulación. ¿No? Temer, yaré, dice, no miedo, sino reverencia consciente. Eso es lo que debería haber, ¿entiendes? El hombre que siempre teme a Adonai no se trata de que esté aterrorizado, sino que tiene reverencia consciente del Señor. El temer, exactamente, el temor reverente, ¿no? Fíjate, dice, les pongo yo aquí, constante conciencia de parte nuestra para con las cosas del Eterno. Protege la obstinación moral, ¿no? Lo contrario conduce a la caída. ¿Estás de acuerdo? Mantén una actitud humilde, de respeto a Adonai, y receptiva con respecto a las cosas del Eterno. Porque la terquedad, escucha bien esto y con eso terminamos, porque la terquedad nos arruina. ¿Vale? La terquedad arruina. En cada uno de los proverbios que vas estudiando, descubres la verdad de la vida diaria, de la vida cotidiana. Yo siempre he dicho que cuando tú estudias proverbios, estás capacitándote para el día a día de tu vida y el andar correcto conforme a la voluntad del Eterno. ¿No? Es la capacitación de parte de Dios para saber qué hacer y cómo responder. Como los consejos.
son los consejos de parte de Adonai. Claro, para todo aquel que lo escuche, ¿no? Bienaventurado el que escuche estas palabras, pero más bienaventurado será el que las ponga por obra. Amén. Pues Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom a todos los hermanos que están a la distancia. Les mandamos un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Shabbat Shalom.